Paz de Cristo, hermanos. En esta mañana de este día domingo quiero compartir el mensaje de la palabra del Señor. Estoy muy agradecido por esta oportunidad que Dios me otorga, sabiendo que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero primeramente compartir esta lectura que se encuentra en Lucas 24:13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Gloria a Dios. Bendito amado Padre, en esta hora estoy nuevamente, Señor, en tu presencia, muy agradecido por tu bondad y tu misericordia. Guíame en esta hora, te pido de tu gracia, de tu dirección divina, y así poder compartir este mensaje de la palabra santa de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, quiero simplemente mencionar acerca del título de este mensaje y lo he titulado Diversas maneras en la que es probada nuestra fe. Y claro que aquí primeramente quiero referirlo a la vida de aquellos dos discípulos que iban por ese camino de Emaús. Sabemos que en días anteriores se ha predicado ya bastante sobre estos temas y sin embargo, pues aún así podemos extraer importantes enseñanzas que repercuten aún pasados los días que hemos llamado de la Semana Mayor. En principio de cuentas, hermanos, Dios siempre busca probar nuestra fe. El Señor Jesucristo, que es el Dios de toda gloria, el Dios de toda gracia, el Dios encarnado. Él es Jehová, el Salvador ungido. Él mismo vino precisamente a demostrar que la fe tiene que ser probada. Y este es el detalle importante en la vida de los cristianos. Debemos esperar que nuestra fe sea probada, porque la misma escritura dice que es más preciosa que el oro. Y hermanos, una de las ocasiones en las cuales el Señor Jesucristo probó la fe, por ejemplo, de uno de sus discípulos, la encontramos en aquel Evangelio de Juan, en el capítulo 6, cuando vemos que el Señor le pregunta a Felipe, precisamente cuando el Señor ve esa multitud, ¿verdad? De toda esa multitud de personas que sumaban como 5,000 hombres, sin contar los niños o las mujeres. Y el Señor le dice a Felipe, ¿qué haremos? ¿Cómo alimentaremos a tanta gente? Y ahí mismo dice, pero esto decía el Señor para probar a Felipe. O sea, estaba probando la fe de Felipe. Felipe le dice, Señor, ni 200 denarios van a alcanzar para que tan solo cada una de estas personas tome un poquito de alimento, un poquito nada más. Ni 200 denarios iban a bastar. Pero ahí dice también, pero él sabía lo que se tenía que hacer. El Señor sabía la situación. Él conocía la emergencia de ese momento. ¿Cómo alimentar a tan grande multitud? Hermanos, y así podemos decir que en este tiempo el Señor también conoce el estado de emergencia mundial. Él conoce el estado de emergencia en la que se ve cada nación, cada ciudad. Él conoce la situación que se está viviendo en cada uno de los países. Y lo importante es que Él también sabe cómo tratar esa situación. Pero sin embargo la fe tiene que ser probada. No es muchas veces como nosotros pretendemos en nuestra jerga de conocimiento, de que conocemos cómo arreglar una cosa
En la economía hay teorías económicas de cómo salir adelante en medio de una recesión económica. En cuanto a medicina, hay procedimientos médicos. Hoy se están probando diversas medicinas eh, para intentar combatir esta pandemia del COVID-19, pero aún no se ha llegado a nada resolutivo en cuanto a esto. Pero en cuanto a la fe, hay un pensamiento que debemos tener nosotros. El Señor conoce todas las cosas. Y así podemos ver que el Señor probó a diversas personas en cuanto a la fe, como cuando probó a los ciegos que le cedieron el camino. Y el Señor les dice, ¿qué quieren que os haga? Claro que el Señor sabía lo que había necesario o la necesidad que en ese momento tenían ellos. Pero Él preguntó eso para probar la fe de ellos. Y ellos dijeron, Señor, que recobremos la vista. Era como una petición del que emana solamente de un corazón genuino, de un corazón sencillo, como cuando un niño dice, quiero un pan, que el padre le dice, ¿qué quieres, hijo? Un pan o un vaso de leche. Y así aquellos ciegos simplemente expresaron de la manera más sencilla, Señor, pues que recobremos la vista. Una cosa tan grande que el hombre no puede resolver, imposible para el hombre. Hoy vemos imposible que haya una solución cuando una persona ha caído ya en un estado de inconsciencia por causa de esta pandemia. Y muchos están en las unidades de cuidados intensivos. Yo me traslado mi pensamiento y digo, Señor, tú tienes el control respecto a Alfredo también. Él está en cuidados intensivos y para lo que el hombre es imposible, mi fe es que para Dios sí son posibles todas las cosas. Pero también creo que estamos siendo probados. Es mi pensamiento que a través de la meditación en la palabra digo, Señor, pues estamos siendo probados en cuanto a la fe. Entonces, hermanos, la prueba de la fe tiene diversas áreas que quiero tocar brevemente. Y, y una de ellas es precisamente que Dios busca una fe comprometida con su obra. Recordemos que los caminantes de Maús ya iban sueltos a simplemente a las circunstancias que estaban viviendo. Ya no pensaban en la misión. No sabemos si ellos estaban entre los 70 que el Señor en una ocasión envió por las aldeas y les dio autoridad. Y les dijo, aquí os doy autoridad para que echéis fuera demonios. Y sin embargo, vemos a estos dos caminantes como que ya se habían olvidado de la misión a la cual el Señor había venido. Hermanos, sus mentes eh, ya estaban ocupadas en otras cosas. Iban preocupados, iban ya solamente recordando como un pasado la obra que Jesucristo había venido a realizar en aquellas comunidades. Sin embargo, el Señor ahí los indujo a descubrirse a sí mismos una vez más. En ese momento, hermanos, precisamente ellos ya no tenían palabras respecto a una esperanza. Es más, incluso intentaban persuadirlo a él de cosas, diciendo, tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado acerca de Jesús Nazareno. El Señor les pregunta y les dice, ¿qué cosas? Era una prueba de la fe comprometida. Es decir, hermanos,
Ellos en el camino a Maús habían olvidado la misión. Y Dios quiere una fe que en nosotros nos haga siempre estar, hermanos, abocados a la misión, al trabajo de la obra de Dios. No una fe que se ve afectada por las circunstancias, por el desánimo y por la falta de esperanza. Porque ellos le dijeron, nosotros esperábamos que Jesús era el que había de redimir a Israel. También podemos decir, hermanos, que otra de las áreas de la prueba de la fe es la paciencia. La paciencia, hermanos. O sea, dice, nosotros esperábamos, dicen ellos. Habían perdido, hermanos, la esperanza y la paciencia. Y muchas veces nos preguntamos, hermanos, ¿por qué el Señor no hace las cosas inmediatamente? O sea, en el corazón de Dios podría haber sido, ¿y por qué el Señor no hizo la liberación de Israel cuando Él estaba en vida? ¿Por qué cuando lo seguían las multitudes, por qué el Señor no actuó? Y nosotros decimos lo mismo. Esperamos tener respuesta inmediata de las cosas, hermanos. Sin embargo, Dios está probando también allí la paciencia de la fe. Gloria sea al Señor. Hay una tercera área de la fe que, hermanos, Dios quiere que nos comprometamos con el nervio del ministerio, que es la palabra de Dios. Es lo que nos tiene en un lugar o en otro. El nervio de la palabra. La palabra nos mueve. Tenemos que predicar la palabra. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es una fe que prueba precisamente, hermanos, el compromiso incondicional con la predicación de la palabra. Debemos pensar por qué el Señor quiso invertir tanto tiempo en 2 almas que iban por el camino. Eran 2 almas. Nosotros queremos ver multitudes para poder, hermanos, ministrar con un don o con un talento. Queremos que se llene un estadio para, hermanos, ejercer allí una predicación o hacer una predicación que sea elogiada por el auditorio. Pero el Señor invirtió, hermanos, 2 horas caminando, porque la distancia de Jerusalén a Emaús eran unas 7 millas. Invirtió 2 horas de su precioso tiempo en 2 almas. Y caminó 7 millas con ellos. Entonces, hermanos, todo esto, pues, en conclusión, nos lleva a pensar que efectivamente, en cuanto a la prueba de la fe, hermanos, esa prueba tendrá efectos muy buenos en las diversas áreas de la vida en fe. En síntesis, el área de la redención, hermanos, es tocada también, porque nos tenemos que afirmar en la obra de Cristo. La experiencia redentora del Señor debe ser una experiencia permanente en nuestras vidas. Que no lo olvidemos, que no estemos como los discípulos aquellos diciendo, pues teníamos esperanza en esto. Pero ya hoy, hace ya pues 3 días de esto y las cosas volvieron a la misma situación de siempre. Y hermanos, el Señor le dice, pero ¿qué cosas? ¿Qué cosas son las que acontecieron? Y dice, hermanos, que entonces ellos dijeron, de aquel Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron.
Era la misma obra de Cristo, pero no la miraban en la dimensión, hermanos, de la que el mismo Señor había Él planeado o establecido previamente, que Él moriría por nosotros. Su obra redentora, hermanos, no ha culminado, aleluya. Pero también el área de la esperanza es probada en la fe, hermanos. El área de la esperanza es algo que nosotros no debemos dejar, hermanos, perecer. Debemos tener esperanza en que vendrán tiempos en los que Dios, hermano, nos mostrará una manera diferente de las cosas, porque Él tiene poder para cambiarlas en su totalidad. Por último, hermanos, el área del testimonio de los creyentes, en conclusión, debe ser fortalecida con la prueba de la fe, porque dice que, hermanos, ellos dijeron: también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Sin embargo, debieron haber creído en el testimonio de ellas. Entonces, hermanos, con la prueba de la fe debería fortalecerse más el testimonio de la iglesia. Es verdad que estamos viviendo un tiempo muy difícil. A uno nos toca quizás llevar una carga más pesada, hermanos, porque estamos viviendo en lo familiar, en lo personal, la prueba. Sin embargo, tenemos que aprender a ver a través de la fe, hermanos, a ese Dios poderoso. Y como por último, dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios les bendiga, hermanos.